¿Qué es mejor? ¿Ser inteligente o ser sabio? Pues claramente ser los dos, ser muy inteligente y actuar siempre sabiamente. Pero, ¿estamos creciendo en sabiduría en la misma medida de lo que nos esforzamos en crecer en inteligencia? Primero, comprendamos la inteligencia como el conocer y entender cómo funcionan las ciencias, matemática, física, biología, mercadotecnia, comunicación, administración, informática, derecho o cualquier otra. Y como sabiduría, el actuar con sensatez, prudencia o acierto. ¡Wow! Creo que la mayoría afirmaríamos que nos hemos empeñado muchísimo en crecer en inteligencia y no tanto en sabiduría. Y justamente para eso es este espacio, para que juntos emprendamos un apasionado viaje en búsqueda de la sabiduría. ¿Y en dónde lo haremos? Claro está, lo haremos en la fuente inagotable de sabiduría, el manual de sabiduría por excelencia, la palabra de Dios. En este podcast lograrás que en unos pocos minutos puedas leer la Biblia, meditar en ella buscando la sabiduría, pedirle a Dios por ella y asumir un reto donde la puedas llevar a la práctica. Sin más, comencemos. Sean bienvenidos a este podcast En Busca de la Sabiduría. Estamos en nuestro capítulo número 6 y espero que a estas alturas estemos experimentando cómo el poder de la palabra de Dios hace un efecto en nuestra vida, ¿verdad? Y espero que estés cada vez más emocionado de cada descubrimiento que hacemos a través del libro de Proverbios. Recuerda que si no le has compartido este podcast a algún tu amigo o amiga que consideras que pueda ser de bendición, compártaselo y recomiéndale que se suscriba al canal y que active las campanitas para que no se pierda ningún episodio. El día de hoy vamos a analizar el pasaje de Proverbios 3, del 1 al 8. Ahora ya estamos en Proverbios 3 y recuerda que vamos a hacer siempre nuestra estructura de lectura, meditación, acción y oración en el mismo podcast, ¿verdad? Te leo Proverbios 3, 1 al 8. No olvides mis enseñanzas, hijo mío. Guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Y sin duda alguna, cada frase, podemos sacar cientos de reflexiones y por eso es que escudriñamos la palabra de Dios, pero vamos a meditar en 3 ideas. 1. Guarda en tu memoria. 2. Acumula virtudes, acumula beneficios. 3. Confiar en Dios o en ti. 1. Guarda en tu memoria. Este pasaje nos enfatiza en 2 veces el hecho de guardar en nuestra memoria o memorizar. Nos dice, guarda en tu memoria mis mandamientos y tendrás una vida larga y llena de felicidad. Más adelante dice, grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Con eso queremos tener que es de sabios memorizar la sabiduría, memorizar los mandamientos de Dios, memorizar la palabra de Dios. Y con eso queremos hacer la invitación a de verdad tomar esa acción de grabárnosla, la conciencia de decir, ese versículo me lo tengo que aprender. Y justamente esto es una técnica infalible para poder resistir las acechanzas del enemigo. Inclusive el propio Jesucristo, cuando fue tentado en el desierto, ¿cuál fue su forma de responder? La palabra de Dios. Le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No tentarás al Señor tu Dios, solo a Él lo adorarás. Hacía énfasis en la palabra de Dios. Con la palabra de Dios fue que resistió las tentaciones de Satanás. Y eso es una técnica que nos puede servir a nosotros. Pongamos cosas que nos pasan día a día. A veces nos puede atracar la tristeza o el desánimo. La palabra de Dios nos dice, estar siempre alegres en el Señor. Lo repito, estar siempre alegres. Entonces tú vas a decir, sí, tengo que estar alegre en el Señor. Si algún día te sientes cansado por alguna situación económicamente complicada y todo, o por un problema complejo, tú vas a decir, yo realmente sé vivir en la escasez y en la abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si algún día tú te vas a sentir con miedo
o con desánimo, se te va a venir. Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si algún día te enojas con alguien, recordarás que la palabra de Dios te dice, perdona 70 veces 7. Que nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, perdona a los padres, no saben lo que hacen. Si algún día estás cansado de tu trabajo, ya no aguantas a tu familia porque no te valoran, no te sientes estimado y tienes que seguir cumpliendo o sirviendo, tú vas a recordarte, haz todo como para Dios, no para los hombres. Si algún día a ti te cuesta andar en bien, te cuesta hacer las cosas bien y dices, alarán, es que de nada me sirve portarme bien porque sigo en la misma situación con problemas y todo, tú te vas a decir, no te canses de hacer el bien, que a su tiempo vas a cosechar. Te he puesto algunos ejemplos para que puedas ver tú que cuando quiera el enemigo a través del desánimo, a través de la tentación, acecharte, tú tienes en tu mente la palabra de Dios. ¿Y sabes qué va a ser lo mejor? Que este pasaje de Proverbios te dice, si tú lo haces, vas a tener una vida larga y llena de felicidad. Además, tendrás el favor y aprecio de Dios y de los hombres. Dime si no vale la pena tomar como tarea el memorizarnos la palabra de Dios. Siempre te invitamos a que puedas tú ser muy consciente del mensaje que te dan en tu iglesia, de buscar algún otro mensaje bíblico o bien de tomar tu plan bíblico ahora con el propósito de tenerlo en nuestra mente para cualquier acechanza del enemigo. 2. Acumula virtudes, acumula beneficios. Y eso es algo muy bonito de la sabiduría, porque poco a poco nos va volviendo más virtuosos. Y sin duda alguna, pues eso nos provoca un efecto de bien. Y aquí pudiera venir una tentación, el portarme bien por los beneficios. Y entonces ya vemos ahí como esa transacción entre nosotros y Dios, ¿verdad? Como que dice, si me porto bien, voy a tener este beneficio. Me interesa eso de larga vida, me interesa eso. Y entonces te estás portando bien porque tienes beneficios. Y aquí viene el reto que siempre hemos dicho, que por cierto, que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el honrar a Dios. Y es que eso es lo que nos tiene que motivar a portarnos bien, a hacer las cosas como es, honrar a Dios. Hacemos las cosas correctas, andamos en virtudes, pero por el hecho de honrar a Dios, porque eso lo honra a Él. Y sin duda alguna, cuando andamos en virtudes, por el honra de Dios, vamos a tener los beneficios. Esto es similar a, imagínate que mi abuelo en un terreno siembra un árbol de aguacates y yo amo mucho a mi abuelo. Entonces voy a ir a ese árbol, me recuerda mucho a mi abuelo, entonces lo voy a ir a regar, le voy a ir a echar abono, voy a ir a limpiarlo, a quitarle las hojas, a quitarle los gusanos, a tratarle, a echarle medicina cuando se enferme, a cuidarlo. Yo te aseguro que probablemente hice eso no tanto por el árbol, sino por la honra a mi abuelo. Pero el árbol me va a dar frutos. Pues similar es la sabiduría. Tú vas a empezar a dejar esta situación por acá, a romper esta otra situación por acá, a empezar esto que tal vez no te gusta tanto, pero lo vas a empezar a hacer por honrar a Dios. Y sin duda, pues vendrán beneficios. Y hoy quisiera hacer un breve recordatorio de los beneficios que llevamos solo de Proverbios 1. Imagínate, si crecemos en sabiduría, tendremos prudencia, justicia, rectitud, equilibrio, seremos sagaces, no inexpertos, conocimiento y reflexión. Si dejamos a las personas que andan en búsqueda del mal, dejamos a los burlones, a los necios, a los que desprecian el saber, y al contrario, si apreciamos las correcciones que nos haga Dios, tendremos el Espíritu de Dios y Él nos dará sus ideas. Y así nos libraremos de los temores, de angustias, de desesperaciones. Imagínate. Otro recordatorio. Si guardamos la palabra de sabiduría y nos entregamos a ella, la pedimos y nos entregamos por completo a buscar sabiduría, sabremos qué es honrar a Dios y tendremos su ayuda y protección. Un último recordatorio. Si somos discretos e inteligentes, seremos protegidos del mal camino, seremos libres de las parejas ajenas que nos pudieran llevar a la muerte. He querido resumir en algunas frases, algunos de los pasajes, para que sea evidente lo que ya vimos, lo que ya estudiamos
y cómo el sacrificio que pudiera conllevar apegarnos a las virtudes que tal vez no son del todo cómodas, sin duda alguna nos va a provocar un beneficio. Pero en nuestra mente hay solo una cosa: honrar a Dios. Y aquí seguimos acumulando esta sabiduría que nos indica que no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábatelos en la mente, tendrás el favor y el aprecio de los hombres. Hagamos un breve paréntesis del amor. Como tú sabes, el amor en la Biblia, una de sus definiciones está en Corintios 13, donde nos dice que el amor lo sufre todo, lo soporta todo. Entonces ahí va empezándose a pulir. Amar es esperarlo todo, sufrirlo todo, ¿verdad? Amar de una manera bien profunda. Y aquí quisiera complementar con una idea vaga. ¿A quién tengo que amar? Y justamente en el Evangelio nos recuerda, a través de la parábola, Jesús mismo nos cuenta la parábola del buen samaritano. Y esa parábola nos impacta porque la parábola del buen samaritano, tú recordarás, fue una persona que fue asaltada y se acercó a él un sacerdote, se acercó a él una persona religiosa, y ninguna de ellos, pese a que pudieran esperarse que de autoridades religiosas o demás pudiéramos haber esperado ese amor y compasión por el buen samaritano que estaba tirado por ahí, perdón, por la persona asaltada que estaba tirada por ahí, no fue en ellos, sino fue un desconocido. O sea, el samaritano, que era enemigo de la persona, bueno, que eran pueblos enemigos con la persona asaltada, vio a un extraño. Solo imagínate esa idea: ver a un extraño necesitado. Paró su viaje, se bajó de su camino, curó sus heridas, lo subió a su camino, se lo llevó con él, lo fue a poner a un lugar donde pagó con su dinero para que lo cuidara. Ahí mira cómo nos dice Dios: amar al prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y cuenta esta historia. Ama a los desconocidos, nos dice, aunque no lo conozcas. Y entonces, para tu camino. Ayuda a sus necesidades, venda sus heridas. Llévatelo contigo. Y con tu dinero, cuida de él. Y como termina esa frase: anda y haz tú lo mismo. Y es ahí donde ese amor de Dios nos tiene que alcanzar para todos. Nos tiene que alcanzar para los desconocidos que vemos en el día a día, las personas que, como lo hemos reflexionado, que a veces nos apoyan en una actividad, nuestra familia, y eso es donde verdaderamente eso es lo que queremos experimentar, de acercarnos más a Dios, que podamos disfrutar su amor, no solo por los que nos aman, sino inclusive por desconocidos, o como nos va a retar más adelante Dios, hasta nuestros enemigos. Y entonces es aquí donde recordamos esta frase. Nos dice: nunca abandones el amor, nunca abandones la verdad. Y aquí siempre nos reta, siempre hay algo que nos cuesta a veces, verdades que decimos a medias, y entonces no mentir, dice uno. Pero ojo, si dices una verdad a medias y tu propósito es engañar, ahí estás abandonando la verdad. El hecho de no mentir no implica solo el afirmar una mentira. Si tú callas algo pretendiendo engañar, ahí ya no hay verdad. Como dicen en los juzgados, ¿verdad? No guatemaltecos, se los puedo asegurar, sino en otros juzgados, decir toda la verdad y nada más que la verdad, sin agregar cosas. Si nosotros le agregamos algo a una historia, a una narración, a una excusa, si agregamos demás cosas que no sean ciertas, ¿verdad? Pues ahí estamos mintiendo. Ahí sí que hay que decir solo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y eso, sin duda alguna, honra a Dios. Así que en el repaso que ya hicimos sobre los capítulos de Proverbios, hoy agregamos que si guardo los mandamientos de Dios, tendré una vida larga y llena de felicidad. Y ojo, si tú no abandonas el amor y la verdad, vas a tener el aprecio de Dios. Dios se va a sentir honrado. Pero sabes, indudablemente es un efecto que se provoca. La gente te va a querer. Como dice ahí, tendrás el aprecio de los hombres. No lo vas a hacer con ese objetivo, pero el fruto se va a dar como el árbol de mi abuelo, como honrar a Dios. Vas a tener el aprecio de Dios y el aprecio de los hombres. Tercero, confiar en Dios o en ti.
creo que todos lo diríamos rapidito, pues confiar en Dios. Yo sé que me va a decir confiar en Dios. Y creo yo que ahora lo que nos cuesta es llevarlo a la práctica. Pero aquí hace otro énfasis. No confíes en tu propia inteligencia. Aquellas personas que estamos retados a hacer una religión a nuestro gusto, ¿verdad? No, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No, es que a mí me gusta y todo, pero no me gusta ir al templo. No, es que me gusta esto, pero no me gusta lo otro. No, yo creo que puedo dejar esta cuestión, pero no. Por ejemplo, te voy a contar una mía. Yo siempre he dicho malas palabras hasta que Dios me curó de decir malas palabras. Siempre he dicho malas palabras desde que tengo como 7 años de edad hasta como 6 meses, una cosa así. Hace poco tiempo que me he estado sanando de eso. ¿Y cuál era mi interpretación? Mi interpretación era, decime en qué mandamiento está que decir malas palabras es malo. ¿Por qué? Porque quería hacer una religión en base a mi propia inteligencia. Y entonces decía, si no hay ningún artículo, si no hay ningún pasaje bíblico que me diga no digas malas palabras, pues entonces no es malo, ¿verdad? Yo no estoy insultando a nadie con las malas palabras, simplemente se me salen y con eso no es honra a Dios. Cuando de verdad no solo es el hecho, sino es honrar a Dios con todo. Y claro, de repente por ahí vino en una prédica, de toda palabra ociosa le darás cuenta al Señor. Pero lo que te quiero contar con esto es que no podemos hacer a un Dios a nuestra medida. Dios es Dios. No nos fijemos en nuestra propia prudencia. Y eso es parte de la fe. Es confiar en lo que Dios dice. Y entonces, acá te digo, tú lo tienes que tener presente en todo lo que hagas. Yo te invito a que vayas depurando tu horario y te levantas, vas al trabajo y tú vas a decir, vamos a ver, ¿qué estoy escuchando en la radio? Música, algún programa que a veces hasta para despejarme hablan tonterías o chistes o malas cuestiones ahí. ¿Será que no puedo escuchar algo un poco más productivo? Un programa que me hable de Dios, algún podcast que me hable de Dios, o algún video o lo que fuera. Llego al trabajo y a veces empezamos con las pláticas que no honran a Dios, o tal vez es una práctica aquí que nos sentamos, leemos la prensa, nos ponemos a perder el tiempo, y hasta como ya bien avanzada la jornada, ya nos ponemos a trabajar. ¿Será que eso honra a Dios? ¿Será que eso honra el no trabajar como mi patrono o como con el patrono tenemos un pacto? Y ahí vamos depurando. No te fijes en tu propia inteligencia, en tus propias costumbres, en lo que hace la gente, sino nuestro parámetro de actuación no es nuestra prudencia. Y aquí otra cosa importante, tampoco lo que siento. Mucha gente dice, no, es que yo no siento deseo de ir a la iglesia. Es que no vamos por deseo, vamos por decisión, vamos por amor a Dios, vamos por obediencia. Es que no me siento tan feliz. No, es que no te fijes en tus sentimientos. Tus sentimientos son engañosos, tu corazón es engañoso. Por eso es que la clave, nuestro norte, es Dios, lo que la palabra de Dios dice. No nos podemos fijar en nuestra propia inteligencia, en cómo nos sentimos en determinada situación o nuestras sensaciones o lo que a nosotros nos gusta o nuestro placer. Donde nos tenemos que fijar es en Dios. Y hoy lo clama este proverbio. De verdad, te prometo, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Y como acá nos da una consecuencia llena de esperanza y nos dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Muchas veces queremos tener una vida tranquila, bendecida, recta, en paz, larga, feliz, pero tenemos que hacer ciertos sacrificios, como hoy lo vemos, el dejar nuestra propia prudencia, nuestra inteligencia, lo que nos gusta probablemente, o lo que el entorno nos da, y confiar en Dios, y ahí es donde se ve la fe. Y es el ánimo que te queremos dar, andar en sabiduría. Sigamos investigando este tema de cómo andar conforme a Dios, y hoy recordemos nuestros 3 mensajes. 1, guarda en tu memoria. 2, acumula virtudes, acumula beneficios. 3, confiar en Dios o confiar en mi propia inteligencia, ¿verdad? Y el reto de sabiduría que te quisiera invitar es aprenderte 3 versículos bíblicos. Solo 3 versículos bíblicos. Y te voy a dejar en la descripción algunos versículos bíblicos que precisamente fueron los que utilicé
que creo que hasta pudiera decir, creo que son los únicos que medio me sé, y voy a aceptar el reto también de aprendérmelos y todo, para cuando el enemigo nos aceche, sacamos nuestro reto de sabiduría y vamos con la palabra de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo, que así se resiste la tentación. Oremos en esta oportunidad. Padre Dios Todopoderoso, te queremos agradecer por la oportunidad que nos das de usar esta maravillosa tecnología que es las grabaciones, que es el audio, que es el dispositivo en el que están escuchando, viendo esto las personas que nos están escuchando. Yo te doy gracias porque usamos la tecnología para honrarte, Señor, para alabarte, para aprender y acercarnos más a ti. Y eso todo lo debemos gracias a ti, Señor. Hoy te queremos pedir de manera muy especial que nos ayudes, Señor, a que nuestra memoria de una manera sobrenatural pueda memorizar tu palabra, que se nos quede de una manera sobrenatural tu palabra, tus ideas, y que nos ayudes a que cuando se active ese sensor de tentación del enemigo, sea tu palabra con lo primero que resistamos. También te queremos pedir que nos ayudes a mantener limpio nuestro corazón y querer portarnos bien, no por los beneficios que nos vaya a traer, sino porque eso te honra y te hace, y hace gloria a tu nombre, Señor. Por último, te queremos pedir que nos ayudes a poder hacer vida toda esta palabra, que nos ayudes a confiar en tu palabra, no en nuestra propia inteligencia. Te pido que nos ayudes a nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestra propia inteligencia, a desaprender todo eso que hemos venido jalando por años y a ser transformados con tu palabra. Y aunque no estemos tal vez humanamente convencidos, sí espiritualmente convencidos que, como dijo Pedro alguna vez, pues porque tú lo dices, lo voy a hacer. Tal vez nuestra inteligencia nos dice que no, pero porque tú lo dices, Dios, voy a hacer o voy a dejar de hacer esto. Así que gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de encontrar tu sabiduría en tu palabra. Ayúdanos, bendice cada uno de los caminos y los planes y las familias de las personas que estamos en esta oportunidad clamando esta oración a tu nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que espero que haya parecido de bendición. Recuerda que apenas vamos en Proverbios 3 y si te preguntas cuándo va a terminar esto, de verdad estoy muy emocionado porque cada vez que preparamos un nuevo episodio y todo, pues decimos, todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos encontrado, toda la sabiduría que hemos encontrado, ¿cuánto nos faltará? Y esa es la emoción que provoca la palabra de Dios y el estar cerca de Dios. Así que te esperamos la próxima semana en este podcast En Busca de la Sabiduría. Hasta entonces.